Hola, soy Alberto Martín del Campo. Soy un hijo de Dios porque acepté a mi Señor Jesucristo, así como muchos en el mundo. Y este mensaje que voy a dar hoy es especialmente a los hijos de Dios. No es un mensaje evangélico, evangelizador. Les voy a hacer una pregunta a los que me están escuchando que les va a ayudar a continuar en esta carrera. Dice la palabra de Dios que debemos ser esforzados y valientes. Pero el esfuerzo y la valentía es de una manera diferente, muy diferente a lo que es el esfuerzo y la valentía en el mundo natural, a la valentía que conocemos y al esfuerzo que conocemos. En el mundo natural hay hombres valientes, hay hombres cobardes, pero en el mundo espiritual dependemos totalmente de la voluntad de Dios, pero Dios respeta una cosa muy importante, respeta nuestras decisiones, no se mete en lo que decide el hombre, así sean hijos de Dios, así sean sus hijos, respeta a sus hijos, respeta las decisiones de sus hijos y esas decisiones en ocasiones les hace daño, nos hacen daño las decisiones porque tomamos malas decisiones. Y no estoy hablando de pecado, ¿eh? Estoy hablando de malas decisiones en cómo tomamos la palabra de Dios, cómo aceptamos la bendición de Dios. Eso es muy importante saberlo, la posición en que estamos, saber. Y te pregunto, ¿hasta qué punto estás dispuesto a seguir perdiendo? Los hijos de Dios, dice la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que a veces perdemos o a veces parece que perdemos y nos desesperamos? Lo digo esto porque me ha sucedido a mí, lo he pensado yo. Estoy perdiendo y Dios, ¿qué? ¿Que no me está ayudando? Lo que sucede es que perdemos la brújula de quiénes somos y en dónde estamos. Al ser hijos de Dios, al haber aceptado a mi Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo otra vez. Entonces, somos nuevas criaturas y debemos ir aprendiendo a ser nuevas criaturas. ¿Y cómo lo aprendemos? Aquí en este libro que se llama la Biblia, aquí vienen muchas instrucciones. Hay un factor que muchos no toman en cuenta, que yo pienso que no es exclusividad de México. Esto existe en el mundo entero. A las personas no les gusta leer, entonces les cuesta trabajo abrir la Biblia y ponerse a leer. Esa es una. Y luego hay otra que también la misma palabra nos habla de eso. Leer y escudriñar quiere decir ir buscando esos pequeñas joyas, esos pequeños diamantes que hay aquí dentro y entenderlas, pero ya no de forma natural, porque hay quien dice, y tiene razón, que la Biblia se contradice. Pues por supuesto que sí se contradice, porque la Biblia toda está escrita en sentido espiritual. Y lo espiritual no es igual que lo natural. Entonces hay que irse adaptando a este nuevo pensamiento, el pensamiento espiritual. Dice la palabra que somos embajadores en este mundo, que ya no somos de este mundo. Estamos prestados en este mundo, Señor. Entonces,
Eso es algo que es importante para no perder en ningún momento. Si en algún momento estamos ¿perdiendo qué? Perdiendo dinero, perdiendo la paz, perdiendo la salud, perdiendo muchas cosas que pierden las personas, perdiendo bienes, perdiendo el trabajo, perdiendo el empleo. Hay muchas formas de perder, que mis hijos tienen problemas y también eso me siento perdido. No debes perder, nunca, nunca, porque vamos, dice la palabra de Dios, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Pero porque yo lo hice, estas palabras las sabía, pero las dejaba pasar, así dejaba como algo que está escrito ahí, como un anuncio de algún refresco, así que está escrito, lo leo y lo olvido. También en esas palabras las leemos o las oímos y las olvidamos. No, deben ser parte de nuestra estructura mental espiritual. Nuestra mente es una maravilla que está capacitada para entender lo espiritual. El ser humano es el único ser vivo en el planeta que su mente está capacitada para entender lo espiritual. Y eso es a través de algo que es un privilegio, la imaginación. Ningún ser vivo en el planeta tiene imaginación más que el ser humano. Entonces, a través de imaginarnos cosas, de imaginarnos cómo es el mundo espiritual, eso es el principio, imaginarse. Y después aceptarlo, porque en realidad, pues es un mundo irreal, no está en la realidad, está en el mundo espiritual. Pero si aceptamos que somos una parte importante, porque ahí nos puso Dios, ahí nos puso Dios. No, no es porque yo quiera o que yo haya luchado por hacer eso. Ahí me puso Dios o nos puso a todos por el simple hecho de aceptar a mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios cosas muy interesantes que son joyas. Dice, hasta lo que no pediste, te di. Pues yo, pues yo no sabía porque a veces le pedimos cosas a Dios. Y dice también la palabra de Dios, si te di a mi hijo amado para morir por ti en la cruz del Calvario, ¿cómo no te daré junto con él todas las cosas? Y todas las cosas es muchísimas cosas más allá de nuestra comprensión. Y entre esas cosas que nos dio liderazgo, nos puso en un punto a nivel espiritual muy alto para que de ahí podamos gobernar al mundo junto con él, pero a nivel espiritual. ¿Cómo gobernar al mundo junto con mi Señor Jesucristo? A nivel espiritual. Pues componer las cosas que están mal, hablando la palabra de Dios y el nombre, usando el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de mi Señor Jesucristo. Usándolo así, en el nombre de Cristo Jesús, esto se arregla. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, esto se compone. Esta persona se arregla y todo eso es algo que podemos hacer primero para nosotros, arreglar cosas primero en nosotros, en los que están alrededor de nosotros, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, su esposo, nuestros hijos y toda la familia que nos rodea. Primero, porque dice la palabra de Dios que el que no provee, o sea, da la provisión primero para su casa, es como si negara la fe. Es que hay quien anda bendiciendo o haciendo cosas hacia el resto del mundo, pero se olvida de su casa. Y su casa es primero él, su cuerpo, su mente, dominarla y convertirla
en una mente espiritual. Dice la palabra de Dios: prosperarás en la medida que prospera tu alma. ¿Y qué es tu alma? En el mundo se ha desvirtuado mucho la palabra alma. Y aquí, en este libro que se llama la Biblia, que aquí siempre lo tengo, siempre está a la mano en mi casa, el alma es el pensamiento del ser humano. Entonces, dice: prosperarás en la medida que prospera tu alma. Y de lo que te estoy hablando es cómo lograr que prospere nuestra alma. El alma es la mente humana. Y es por eso que los animalitos, otros seres vivos en el planeta Tierra, no tienen alma, porque no piensan, únicamente tienen reacciones de supervivencia. Eso es todo, para eso tienen un cerebro muy pequeño. El cerebro del ser humano, este cerebro, todos lo tenemos, es el más grande del planeta. Puedes ver un animal gigantesco, un elefante, no sé, un león con unas cabezas enormes, pero su cerebro es pequeñito, es pequeñito. Y por eso es algo que Dios nos dio, un cerebro grande, para que pudieran caber muchas cosas, y entre ellas la posibilidad de entender el mundo espiritual. Y para muchas cosas sirve el cerebro. Y también el ser humano lo usa para cosas malas. Bueno, allá ellos y sus problemas. Debemos darnos cuenta que el enemigo dice que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y no anda buscando a los inconversos, anda buscando a los conversos, a los que ya tenemos a mi Señor Jesucristo en el corazón, que ya aceptamos a Cristo. Esos son los que anda buscando. Anda buscando que se descuiden, anda buscando que ignoren sus propios atributos que Dios les dio, su propio liderazgo. Nosotros tenemos liderazgo encima de toda el mundo espiritual, y por eso somos colaboradores de Dios y de Jesucristo en el mundo espiritual y por lo tanto en el mundo natural. Nosotros somos operadores de Dios en este planeta, en este mundo. Pero si te dedicas únicamente a pedirle a Dios, ¿cómo le vas a pedir a Dios si ya te lo dio todo? Únicamente debes conocer qué es lo que te pertenece, qué es tu propiedad, cuáles son tus atribuciones, cuál es tu liderazgo, cuáles son, qué límites tienes, y asumirlo, asumir que tienes todo, todo para gobernar en este mundo a través del mundo espiritual, a través del pensamiento espiritual, a través de la palabra de Dios, que es una fuerza en el mundo espiritual y en el mundo natural, la palabra de Dios. Y el nombre, sobre todo nombre, que es mi Señor Jesucristo, es importante que lo uses constantemente para solucionar cualquier cosa, las cosas más pequeñas, y si las cosas más pequeñas, también las más grandes. Dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo, dijo mi Señor Jesucristo, y eso es palabra de Dios, que si tú le dices a la montaña, muévete y tírate al mar, ¿por qué está hablando de una montaña? Es que a veces tenemos problemas, situaciones en la vida que parecen montañas. De eso está hablando, de esas situaciones enormes que parecen montañas. Entonces dice, si tú le dices a la montaña, tírate, camina y tírate en el mar, o sea, desaparécete de aquí, sin dudar en tu corazón. La montaña caminará y se moverá y se tirará al mar. Bueno, sin dudar de qué voy a dudar en mi corazón, de que Dios me ama, de eso no dudo.
de lo que está dudando, de lo que está hablando ahí, esa palabra de Dios, es la duda de quién eres tú en Cristo Jesús, en qué te convirtió Dios, cuál es tu tamaño, cuál es tu liderazgo, cuál es tu poder que te fue otorgado a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Entonces le puedes decir a cualquier montaña que se tire al mar y no dudes en tu corazón, pero no dudes del no es dudar del poder de Dios, es que le decimos a Dios, Dios, tira desde aquí, dile a la montaña que se vaya. No, tú lo puedes hacer. Él te dio el poder para quitar la montaña y él se siente orgulloso de sus hijos que lo hacen. Y yo pienso que a lo mejor se preocupa un poco de sus hijos, de todos modos yo creo que los protege, pero de sus hijos que no se atreven a hacer eso, a mover montañas. Es necesario que aprendas a mover montañas, que las montañas, ya hablamos, son situaciones grandes que se nos presentan y que parecen imposibles de mover. Para un inconverso, sí son imposibles, totalmente imposibles. Y esas montañas, ¿quién las pone? Las pone el enemigo. Las pone el enemigo para obstaculizarnos nuestra vida, para maltratarnos. Ya sabemos qué es lo que viene a hacer el enemigo, que se llama Satanás. Ahí anda, ahí está, pero nosotros estamos arriba de él y él está debajo de nuestros pies. Ahí lo puso mi Señor Jesucristo, a Satanás. Está debajo de nuestros pies. Y ahí lo debemos mantener, que no permitir que se suba y que, no, y que moleste nuestra vida. Dice, el que es nacido de Dios, eres nacido de Dios porque aceptaste a mi Señor Jesucristo. Por eso eres nacido de Dios. Dice, el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero cuando dice la palabra de Dios aquí en este libro, el maligno no le toca, dice que no te puede matar. Tocar espiritualmente, que te toque Satanás, es que te mate. Sí, sí lo puede hacer, pero a menos que tú lo permitas. Y estamos buscando que Dios lo evite. No, tú no lo debes permitir. El enemigo te puede molestar, te puede robar. Dice que viene a robar, matar y destruir. También te puede matar, pero solo que tú lo permitas. Y hay formas de permitirlo. Una de ellas es tu boca. Hablas en contra de la palabra de Dios sin premeditarlo. Hablas en contra tuyo, en contra tuya. Dices que estás mal, que no eres capaz, que eres muy tonto, que no tienes la fuerza suficiente, que no tienes la influencia para a solucionar cosas. Eso es hablar en tu contra y tu boca es peligrosa para ti mismo y también para los de tu familia. Hablar mal de tus hijos, no, es que mi hijo no la hace, es que mi hija pues está muy fea, nada de eso. Dice la palabra de Dios que debemos de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Así lo dice aquí este libro. ¿Y cómo es mansos como palomas? Quedarnos calladitos en situaciones que no debemos hablar. Para nada, no hablar de tu familia. Cuidado con las ofensas a tu familia, las ofensas hacia ti mismo y ofender al prójimo, a los demás. No, eso no lo debes hacer porque tu boca tiene poder también para destruir y te puede destruir a ti mismo, puede destruir a otras personas. Entonces tu boca es peligrosa y debes mantenerla cerrada, sabiendo que hay poder en tu boca. También en mi boca hay poder. Entonces, todo lo que debe salir de nuestra boca es para bien, es para bendecir. Y si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Mejor quédate callado.
Eso es lo mejor que puedo hacer. Es uno de los grandes peligros para el Hijo de Dios, para el cristiano evangélico, uno de los grandes peligros, la boca. Y desobedecer algunas de las reglas, porque Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos? Ya lo hemos hablado aquí en estos videos. El acta de los decretos es la ley de Dios. Jesucristo la anuló porque Dios le mandó a anularla. Es la ley restrictiva y castigadora, que se le llama punitiva, castigadora, que te castigaba. Ya esa ley ya no prevalece en ti, prevalece en el resto del mundo, ¿eh? El que no tiene a Cristo, para ellos sí prevalece esa Dios, esa ley de Dios, y aunque no la conozcan, están sujetos a esa ley, y es por eso que les suceden cosas malas a personas buenas, buenas. No, le dijeron a mi Señor Jesucristo, ¿a dónde vas, Padre bueno? Dice, a mí no me digas Padre bueno, el único bueno, así dijo mi Señor Jesucristo, yo el único bueno es Dios, a mí no me digas bueno. Entonces, no hay buenos en este mundo, únicamente habemos hijos de Dios y no hijos de Dios. Y esos corren gran peligro, estamos viendo el mundo cómo está, con guerras, con matanzas, robos, atracos, ambiciones, gente muy ambiciosa que acumula mucho dinero que no les va a servir para nada, se mueren y no se llevan ni un centavo, pero hacen sufrir a mucha gente con la avaricia, con su avaricia. Pero bueno, ellos ahí tendrán su propia recompensa. Dios no se le escapa nada. Y lo peor, que saben quién es el castigador, porque Dios prometió no castigar. Después de lo del diluvio universal, Él prometió no volver a castigar al hombre. El que castiga es Satanás. Y lo hace bajo la ley. ¿Violas la ley? ¿Cómo violas la ley? Con tu boca. Hablas mal de ti y Satanás se aprovecha de ti. Ahí violas la ley. Hablando mal de ti, hablando mal de las personas. Ahí violas la ley. Dice que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Mansos, calladitos y astutos sabiendo qué está pasando en cada momento de nuestra vida, en nuestro hogar y en el mundo. Entonces, este mensaje está a punto de terminar. Es para que sepas quién eres. Eres especial tesoro de Dios. Eres linaje escogido. Eres la niña de sus ojos de Dios. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Eres rey y sacerdote. Eres santo. Ah, caray. Santo, pues si ni me hubiera portado tan bien. Santo quiere decir apartado para Dios. Entonces tú, si aceptaste a mi Señor Jesucristo, estás apartado para Dios y eso quiere decir santo. No los santos que están ahí en las imágenes, esos no son santos. La mayoría no, es más, creo que ninguno es santo. Nada más así les ponen. Pero en realidad el santo eres tú. Eres un apartado para Dios. No es por porque hayas sido muy bueno, únicamente porque estás apartado para Dios. Le perteneces a Dios, pero sí puedes tener mucho sufrimiento y causarle mucho sufrimiento a tu familia si no te posicionas en lo que Dios te convirtió, en un ser muy poderoso. Dice la palabra de Dios para finalizar, yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú puedes dominar a tu cuerpo y a tu mente de amor para que puedas amar a tu familia, a Dios principalmente, y a Dios por encima de todas las cosas, para que puedas amarte a ti mismo y considerarte a ti mismo y quererte y protegerte a ti mismo. Estando tú protegido, proteges a toda tu familia, porque es primero requisito indispensable que tú estés bien, para que tu familia esté bien. Y poder, te dio poder
a través es el Espíritu Santo que que no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que entró en ti cuando recibiste a mi Señor Jesucristo. Entonces, acepta todas estas cosas y estarás muchísimo mejor, porque veo a veces a hermanos evangélicos que están en sufrimiento, están en duda, están en depresiones. No debemos estar en esa situación de ninguna manera. Lo tenemos todo, pero debemos aprender a usarlo. Y en lo que más podamos, leer el Nuevo Testamento, y yo recomiendo las cartas de Pablo, que ahí es donde están las grandes cosas que nos corresponden. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendice.